El tema de hoy es el diablo y Satanás. Es un tema que muchos de ustedes van a conocer bien, entonces sirve de repaso, creo, el tema para muchos. Y lo que vamos a hacer es pasar por las citas pertinentes en la Biblia para ampliar nuestro entendimiento de este concepto del diablo y Satanás, del pecado, del mal, de la rebelión en la Biblia. ¿Y por qué estamos haciendo eso tan temprano en nuestros estudios? Bueno, hasta ahora estudiamos la importancia de la palabra de Dios. Eh, Hicimos la pregunta, ¿quién es Dios? Vimos que el propósito de Dios, como se lee en esta diapositiva, es llenar la tierra con su gloria. Como dice Salmo 72, toda la tierra se llena de su gloria. Y la semana o la otra semana vimos la creación del hombre y su caída, su pecado. Y comentamos sobre los acontecimientos en el huerto de Edén y cómo la serpiente tentó a Eva y los dos, Eva y Adán, cayeron en el pecado por seguir los deseos de sus ojos, de su mente y de su orgullo. Y la consecuencia de este pecado, como les había dicho Dios, fue la muerte. Y en los estudios anteriores vimos que la serpiente eh, no fue un ser sobrenatural. Vimos las citas que nos muestran desde la Biblia que la serpiente no eh, puede ser el diablo y la serpiente tampoco puede ser un ángel caído. Pero vamos a repasar un poquito el tema del pecado y esas palabras, diablo y Satanás en la Biblia, para ampliar nuestro entendimiento de dónde viene el mal y el pecado. ¿Y por qué estamos tan enfocados en este tema? Porque, como comentamos anteriormente, la Biblia en realidad es un libro que trata la historia del pecado y el mal en el mundo. El pecado entra en Génesis capítulo 3 y eh, el pecado y la muerte queda destruido en Apocalipsis 21. En- Entre estos dos capítulos leemos la historia del pecado, cómo afecta al ser humano y la manera en que Dios, junto con su Hijo Jesús, eh, 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 pone en lugar la manera de superar el pecado y encontrar la salvación y la vida y participar en el plan y propósito de Dios. Entonces, el plan de Dios es llenar la tierra con su gloria. Pero leemos así en Romanos capítulo 3: todos pecaron y todos están destruidos de la gloria de Dios. Entonces, la única cosa que estorba el cumplimiento del plan de Dios con el mundo es el pecado. Dios quiere llenar la tierra con su gloria, pero los habitantes de la tierra, todos, están destruidos de la gloria de Dios. Entonces andan, viven, actúan en una manera que no refleja la gloria de Dios. Y la Biblia en realidad es un libro sobre el tema de cómo superar este problema en el mundo. Siempre recordando, como dijimos la otra semana, que este problema existe porque Dios quiere a personas que de buena voluntad, de su propia voluntad, se deciden a servirle, a
y a obedecerle. Y allí vemos la diferencia entre los ángeles, que por naturaleza tienen que servirle a Dios, y el ser humano que basándose en el principio del libre albedrío, tiene la opción de o servirle o rechazar lo que Dios quiere. Y como Dios implora a Israel en el Antiguo Testamento, dice, escoja la vida. Es el deseo de Dios, de todos. Siguen una vida que le lleva a uno a la vida eterna, pero es opción nuestra si lo hacemos o no. Entonces, por eso, dado que es un tema tan grande en la Biblia, queremos entender qué es el mal, qué es lo que nos separa de Dios. Y como todo el mundo sabe, la Biblia presenta el problema del mal, del pecado, de la desobediencia, de la rebelión, en estos términos. En Apocalipsis 12, versículo 9, leemos del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahora, Apocalipsis 12, versículo 9, es un texto dentro de una visión. No, Juan no describe una realidad aquí, más bien una visión. Y en la visión, eh, eh, el dragón, que tiene antecedentes en la profecía de Daniel, y la serpiente, que tiene antecedentes en el huerto de Edén, lleva este nombre Diablo y Satanás. Y en realidad lo que vemos en este versículo es un resumen de todo eh, eh, las malas, eh, eh, los símbolos que resumen el mal en la Biblia, comenzando con la serpiente, pasando por el dragón de Daniel y llevan ese nombre, Diablo y Satanás. Pero no es una referencia a un ser maligno, es una referencia al principio de la rebelión, del mal, del pecado, que se manifiesta entre el ser humano, la vida del ser humano eh, en el mundo. Y vamos a ver desde la Biblia por qué llegamos a esta conclusión. Recordamos las palabras de Génesis 3:1, que la serpiente eh, era astuta, sí, pero se califica entre los animales del campo. No es un ser natural, sobrenatural, no es un ser humano, es un animal astuta, pero siempre eh, se agrupa entre todos los animales del campo. Y en el estudio anterior eh, repasamos la historia de la tentación y la caída de Adán y Eva. Y después de la caída, Dios hizo una promesa a Adán y Eva y también a la serpiente. Y vamos en la semana que viene estudiar en más detalle estos versículos, pero quiero leer Génesis 3, 14 al 15 para ver lo que Dios dice de la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Siempre sigue calificándose entre los animales. Sobre tu pecho andarás,
polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. En este momento nace esta enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. Y en realidad, como veremos, esta enemistad es una enemistad que existe entre las cosas de Dios y las cosas del hombre, entre lo que quiere el hombre y lo que quiere Dios, entre las personas fieles y las personas rebeldes, entre Caín y Abel, entre David y Goliat, entre Jesús y los fariseos. Es una enemistad que existe en todas partes del mundo, entre cada uno de nosotros, entre o hacer lo bueno o hacer lo malo. Es un conflicto que nació en Génesis capítulo 3. Y un lado de este conflicto se asocia con la serpiente y el otro lado del conflicto se asocia con la mujer y su hijo. Y vamos a profundizarnos en esta promesa la semana que viene, pero quiero eh, subrayar hoy esta enemistad que Dios declara en Génesis capítulo 3. Un conflicto, dos maneras de pensar, dos maneras de andar, según la serpiente o según la mujer y su simiente, el bien o el mal. Y lo que vamos a ver hoy es que esta misma división de caminos lleva muchos nombres, y cuando lleguemos al Nuevo Testamento, los nombres que se ponen a las dos opciones son el espíritu y el diablo, o la carne eh, y el espíritu. Dos distintas maneras de pensar y actuar. Y llevan varios nombres o términos para describirlos. Y esto es lo que veremos hoy. Muy bien. La serpiente en el huerto de Edén dio su nombre y dio su imagen al mal en toda la Biblia. Cuando Jesús enfrenta a los fariseos, dice serpientes, generación de víboras, y lo llama así, obviamente para hacer la conexión con la serpiente en Edén que hizo la primera mentira. Serpientes y generación de víboras. Está diciendo Jesús a los fariseos que están a este lado del conflicto, de la enemistad. Son hijos o simientes de la serpiente, del animal que mintió en el huerto de Edén y que dio su nombre a este camino de mal. Vale la pena repasar ahora lo que vimos anteriormente de la manera en que una persona es tentado y llega a pecar y las consecuencias del pecado. Porque lo que leemos en Santiago no menciona al ningún ser sobrenatural, no dice nada del diablo ni Satanás. Dice así: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Describe Santiago un proceso dentro de la mente y corazón de un ser humano que nos lleva al pecado y a la muerte.
Entonces, el tema de hoy, eh, en el tema de hoy vamos a considerar las dos palabras aquí en la pantalla, Satanás y diablo. Y sabremos que Satanás es una palabra hebrea y diablo una palabra griego. Eh, Importante recordar que las dos palabras, Satanás y diablo, son palabras de los idiomas originales de la Biblia. Satanás en español es una transliteración de la palabra Satán de hebreo y igualmente diabolos en griego aparece en nuestras Biblias como diablo. No es una traducción, es la misma palabra en letra española. Y esto quiere decir que eh, para encontrar el significado de esas palabras, tenemos que leer el contexto en que se usan. Por ejemplo, si hablo de un árbol, no, no es problemático entender a qué me refiero, ¿verdad? Un árbol, porque es una palabra en español que describe una planta grande con tronca y todo eso, árbol. Pero cuando digo Satanás, no hay un sentido obvio en sí dentro de la palabra, porque la palabra viene de otro idioma y lleva su propio significado al español. Igual es el caso con la palabra diablo. Entonces, cuando leemos, usamos la palabra diablo, por ejemplo, eh, no hay un significado supuesto que podemos eh, eh, dar a esta palabra sin ver el uso de la palabra en el contexto bíblico. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Satanás y diablo, comenzando muy al principio. Ahora, la gran sorpresa que muchos encuentran en la Biblia es que en el Antiguo Testamento no hay ni una mención del diablo, que es medio obvio porque el diablo es una palabra griega, el idioma del Nuevo Testamento. Pero la otra sorpresa es que Satanás, la palabra Satanás, em, pocas veces se usa en el Antiguo Testamento. Y el primer lugar donde se usa es en Números 22. Ahora, desafortunadamente, puse la cita muy arriba, entonces no se ve en la pantalla, o solo la mitad. Entonces voy a buscar la cita para leer un poquito de esta historia. Es una historia bien conocida cuando Balaam iba a maldecir a Israel, andaba sobre un asna y el ángel de Jehová eh, le encontró en el camino para pararlo. Y dice así en Números 22:22 que el ángel, la ira de Dios se encendió por que Balaam iba para maldecir. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. El ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Ahora, volviendo atrás un momento, no lo mencioné, pero
el significado de esas palabras en hebreo y griego son: Satanás quiere decir adversario y diablo quiere decir calumniador o alguien que acusa falsamente. Entonces, en Números 22, el ángel está en el camino como Satanás. La palabra adversario que encontramos en Números 22 es la palabra Satanás. ¿Por qué se usa la palabra Satanás en el contexto de un ángel? Porque el ángel se opuso a Balaam. Es una palabra neutra. Satanás no necesariamente lleva el significado del mal. Más bien es una palabra que describe una oposición. Y en este caso fue un ángel que se opuso a Balaam. Por ejemplo, por eso justamente lleva el título Satanás. A propósito, la Biblia mía tiene una nota abajo al lado de esta palabra adversario y dice que es la palabra hebreo Satán, que quiere decir adversario. Entonces, esta traducción eh, tiene notas bien honestas sobre las palabras que se emplean en el texto original. El ángel fue un Satán, un Satanás. ¿Por qué? No porque fuera maligno el ángel, no. Fue porque se opuso a Balaam en su camino, no más. Y es el caso en los lugares en el Antiguo Testamento donde encontramos la palabra Satán o Satanás. En realidad, solo hay 4 lugares en el Antiguo Testamento donde se traduce la palabra Satanás como Satán o Satán como Satanás. Primeramente en Salmo 109, donde David, hablando de sus enemigos, implora a Dios y dice: pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra, cuando fuere juzgado salga culpable. El lenguaje de este versículo es el lenguaje de un tribunal. Y el Satanás aquí es el que pone el caso en contra a una persona frente a un tribunal. David está diciendo que sus enemigos vayan a un tribunal para recibir un juicio y que el que les acusa eh, esté a su diestra, a su lado. En otras palabras, que reciba su enemigo un juicio por su maldad. Encontramos otro uso de la palabra Satanás en Zacarías capítulo 3. Y el profeta en una visión dice esto: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Más o menos el mismo lenguaje como Salmo 109. Eh, Satanás a su lado en el contexto de un tribunal, un juez, en este caso el ángel de Jehová, juzgando un caso, y Satanás está allí como eh, habrá un nombre para esto, una persona que da el testimonio en contra a la persona eh, que están procesando en el tribunal. Sabrán de lo que... Acusador, podría ser. Acusador, una buena palabra, sí. Estaba pensando tal vez en una palabra más técnica, pero acusador es exactamente lo que estamos diciendo.
Entonces, en esos dos casos, Satanás se presenta como un acusador en un tribunal en contra de una persona. Y no vamos a ir al libro de Job. Sabemos que Satanás se menciona en los primeros capítulos de Job, pero en el primer capítulo de Job, Satanás también se presenta como un acusador en un tribunal. Los hijos de Dios se congregan delante de Jehová, y Satanás está ahí a un lado y ponen sus casos en contra o a favor de Job. Entonces, en esos tres casos, el término o la palabra Satanás se usa para identificar a un acusador en un contexto jurídico. No es necesariamente, como fue el caso de Números 22, no es necesario un caso de un ser maligno, más bien que una persona que juegue el papel de un acusador. Hay y debemos decir también en Salmo 109, hay varios Satanáses en este Salmo. Eh, no hace falta buscar el Salmo, pero si lees el Salmo 109 tres o cuatro veces, encontramos la palabra adversario. Y en todos los lugares donde encontramos adversario en Salmo 109 es la palabra Satanás, pero en varias ocasiones se tradujeron la palabra como adversario más bien que poner Satanás. Bueno, vamos ahora a ver el último lugar donde encontramos Satanás en nuestra Biblia española, en la traducción Reina Valera. Y es muy interesante este ejemplo porque, como sabemos, en el Antiguo Testamento, los libros de Samuel y Reyes y los libros de Crónicas cuentan la misma historia en paralelo, un poquito como los evangelios, ¿verdad? Donde tenemos cuatro versiones de la vida de Jesús. Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos dos versiones de la historia de Israel. Y en 2 Samuel capítulo 24 leemos de algo que pasó en la vida de David. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora, en la historia paralela en Primera Crónicas, leemos del mismo acontecimiento, pero en estos términos. La segunda cita aquí en la pantalla dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Samuel dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos. En Crónicas dice que Satanás se levantó contra Israel. Entonces, en Samuel habla de Jehová, en Crónicas habla de Satanás, pero ya sabemos que la palabra Satanás no lleva eh, en sí el sentido de algo maligno, es más bien alguien que se opone a otra persona. Entonces, si sea un ángel, sea un acusador en un tribunal, sea Jehová mismo que se opuso a David a causa de su ira contra Israel, es una palabra, un título que hace no más que indicar que una persona está en contra, eh, se opone a otra persona.
Entonces, la realidad es que en el Antiguo Testamento no encontramos mucho que amplíe nuestro entendimiento de Satanás y el diablo, porque no hay mucho que encontrar. En el Antiguo Testamento, el pecado es el pecado, es el hecho de un ser humano. Y tal vez el mejor ejemplo de esto es cuando David, después del pecado en el asunto de Betsabé, eh, recibe las palabras de Natán, el profeta, y al final de todo esto confiesa su pecado y dice, he pecado contra Jehová. No es muy complicado. Yo, David, vio con mis ojos a Betsabé, la concupiscencia me llevó a pecar y las consecuencias del pecado acepto. Y Dios en su misericordia dice, por medio de Natán, tu pecado está perdonado. Pero en el Antiguo Testamento el pecado es obviamente y claramente el fruto de los pensamientos del corazón humano. Y Satanás, como ya acabamos de ver, es un título que en casos buenos y en casos malos hace referencia a alguien que se opone. No se usa mucho tampoco la palabra. Lo cierto que sale del Antiguo Testamento es que el problema y la fuente del pecado es el ser humano, su corazón, su mente. Antes del diluvio, ¿qué dijo Jehová? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No es difícil entender el poder de esta conclusión que sacó Jehová del ser humano. Los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Y eh, después del diluvio, después de salvar a solo 8 personas, dice Génesis 8:21, Jehová percibió olor grato después del sacrificio que hizo Noé. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. En otras palabras, el estado del corazón del hombre no se había cambiado después del diluvio. Antes del diluvio, todo designio y pensamiento del corazón era de continuo solamente el mal, y después del diluvio, el intento de corazón del hombre es malo desde su juventud. Es un tema que sigue reforzándose por las escrituras, el famoso versículo de Jeremías 17:9. Eh, eh, engañoso es el corazón, más que eh, disculpa, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y como ya vimos anteriormente, el mismo Jesús, eh, el mismo Jesús subraya esta enseñanza en Marcos 7. De dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, y hace una lista de todo lo malo que sale del corazón del hombre. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Muy bien, entonces
vimos que en el Antiguo Testamento no se menciona el diablo. Sí, leemos de Satanás, pero pocas veces y siempre en el contexto donde el Satanás es una persona que se opone hasta un ángel, hasta Jehová, un acusador en un tribunal. Es el Nuevo Testamento donde encontramos mucho lenguaje del diablo y Satanás. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, en el Nuevo Testamento se describe la enemistad que nació en Génesis 3 con términos que se oponen. Diablo, el espíritu, la carne eh, y eh, los caminos de Dios. Y tal vez y, y el Nuevo Testamento está lleno de este conflicto entre el diablo y el espíritu de Dios. No es un conflicto entre dos poderes sobrenaturales, es un conflicto entre dos maneras de vivir, entre dos maneras de pensar, entre dos principios de bien o de mal. Entonces, vamos a considerar ejemplos, dos o tres ejemplos en el Nuevo Testamento que amplían lo que venimos diciendo. Bien conocido lo que pasó en Marcos 15. Voy a leer lo que vemos en la pantalla. Comenzó Jesús a enseñarles a sus discípulos que le era necesario al Hijo de Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, diciendo, no, Señor, nunca, jamás debe pasar esto. Pero Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate delante de mí, Satanás. Se dirigió Jesús a Pedro, pero emplea el término, el título Satanás, en la misma manera en que se usa en el Antiguo Testamento. Me opones a mí, Pedro. Yo tengo que ir a Jerusalén a enfrentar cosas terribles a mano de los eh, romanos y los judíos. Y tú estás tratando de impedir mi determinación a hacer la voluntad de mi Padre. Quítate delante de mí, Satanás. Jesús se dirige a Pedro y se usa este título por el papel que está jugando Pedro, por imponer un obstáculo a Jesús. Entonces, para ampliar el problema, Jesús dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los de los hombres. Estos son los dos caminos, ¿verdad? Las dos simientes de Génesis. La enemistad entre las cosas de Dios y las cosas del hombre. Y si necesitamos una clave a entender este tema, no hay mejor que esta frase en Marcos 15. Las cosas de Dios, las cosas del hombre, el espíritu y el diablo, la carne y, y lo de Dios, la carne y el espíritu. Entonces, Pedro se opuso a Jesús, no más, y por eso recibió el título Satanás.
Vamos a ver otro ejemplo en Hechos capítulo 5. Otra vez una historia bien conocida, un poquito chocante en realidad. Fue algo que eh, puso un gran temor sobre la iglesia en los primeros días en el libro de Hechos. Es la historia de Ananías y Zafira, su mujer. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, sustrajo de precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste este en tu corazón? No es mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró, murió. Este historia nos dice mucho sobre el uso de esta palabra Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Es la primera pregunta que hace Pedro. Pero vuelve a hacer la pregunta Pedro en otras palabras. Primeramente, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O, en otras palabras, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No es mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, en la primera pregunta, Satanás puso la idea en el corazón de Ananías, pero en la segunda pregunta, Pedro dice que tú mismo pusiste esto en tu corazón para mentir al Espíritu Santo o, en otras palabras, a Dios. Y vale la pena leer, releer, repasar y injertar este, este pasaje en nuestras mentes, porque es un buen ejemplo del uso de ese lenguaje en el Nuevo Testamento. Satanás, uno mismo. El Espíritu Santo, Dios mismo. Distintas palabras para decir la misma cosa. Y eh, eh, lo que vemos en este sitio podemos llevar y poner sobre la historia de la tentación, por ejemplo, de Jesús en el desierto, o la historia eh, de la traición de Judas Iscariote. Vamos a ver ahora algunas citas acerca de esto. Porque cuando Judas eh, entregó a Jesús a los fariseos, le dice de Judas que es diablo. Jesús mismo en Juan 6 dice, he escogido a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Está hablando de Judas Iscariote. Judas Iscariote no fue el diablo, pero fue una persona enemiga, en enemistad con Jesús. Y por eso Jesús dice, uno de vosotros es diablo. Juan 13, versículo 2, dice que cuando cenaban en la última cena, tenemos aquí en la pantalla la famosa cuadra de Leonardo da Vinci, la última cena. Eh, Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahora, acabamos de ver en Hechos capítulo 5 que cuando Satanás pone una idea en el corazón de una persona, en el corazón de Ananías,
es Ananías mismo que puso la idea en su corazón. Y igualmente en Juan 13, cuando dice el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote la idea de entregarle a Jesús, fue Judas mismo que pensaba en esto. Una manera de pensar en oposición a la manera correcta de pensar. Interesante, me gusta ese detalle, pero ahí tenemos en la pantalla un círculo rojo, un detalle de la mano de Judas Iscariote. Eh, Vemos en la detalle ahí arriba que en su mano agarra una bolsa de dinero. Pero hay otro detalle muy interesante también. Eh, Voltea el sal, ese pequeño recipiente al lado, eh, volteado, es el sal. Y sabemos que Jesús enseñaba que nosotros debemos ser sal de la tierra. Y en el genio de esta cuadra, el artista pintó el sal derramado y que indica, que nos muestra en esta forma que Judas Iscariote no se conformaba a un discípulo de Jesús. Ah, entonces, diablo, Satanás en el Nuevo Testamento son títulos que se usan para identificar a personas o maneras de pensar que van en contra a Dios hasta el pecado. Y vamos a concluir con unas citas ahorita porque corre el tiempo. Uf. Bueno, quiero primero ver esa cita de 2 Timoteo capítulo 3 porque es uno de los ejemplos en el Nuevo Testamento donde se traducen la palabra diablo. Y en este caso, en letra roja, se traduce con la palabra calumniadores. Entonces, hablando de hombres amadores de sí mismo, que son ávaros, vanagloriosos, etcétera, también son calumniadores. La palabra original es diabolos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Entonces, diablo es una palabra que tiene un sentido natural también. Calumniador, alguien que acusa a otra persona. Para terminar, y no tenemos mucho tiempo para repasar estos versículos, pero queremos terminar por mostrar que la palabra diablo y Satanás en el Nuevo Testamento sobre todo hace referencia al pecado, la naturaleza pecaminosa que llevamos nosotros. El famoso Hebreos capítulo, debe leerse 2, 14 y 16, dice así, no 12 y 2. Así que, hablando de Jesús, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Algunos breves comentarios sobre este versículo. Primeramente, siempre es una sorpresa que el enemigo más grande al ser humano, el diablo, fue destruido por la muerte de un ser humano. Y sabemos por qué, porque Jesús murió después de una vida sin pecado y por eso vivió una vida de victoria sobre el diablo y al morir destruyó el poder del diablo. Ya no pudo pecar,
y por eso, como leemos en Hechos capítulo 2, Dios le levantó de entre los muertos porque fuera imposible que eh, la muerte o el sepulcro retuviese a Jesús, porque no pecó. Queremos notar también que el diablo tiene el imperio de la muerte. Su reinado es sobre la muerte. Nosotros vivimos bajo este imperio en un servidumbre a la muerte. Y nuestra esperanza es ser librado de esta servidumbre. Hebreos eh, delinea aquí el problema del pecado para el ser humano y la respuesta por medio de la muerte de Jesús. El diablo tiene el imperio de la muerte. Somos sujetos a servidumbre, pero por medio de Jesús encontramos la libertad de esa servidumbre. Bueno, en el libro de Romanos, Pablo describe la misma realidad. Pero más bien que hablar del pecado, del diablo, Pablo habla del pecado y el imperio del pecado y la servidumbre de todos nosotros a este rey pecado. Vamos a leer Romanos 5:17. Por la transgresión, si la transgresión de uno, de Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Romanos 5:21, así como el pecado reinó para muerte, y así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y Romanos 6, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo dice que el imperio de la muerte pertenece al pecado. Estamos siervos, esclavos al pecado y la muerte, y Dios, por medio de Jesús y su sacrificio, nos libera de, del pecado y la muerte. En Romanos 5, versículo 12, Pablo sigue diciendo, el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y es un resumen excelente del estado del ser humano. Eh, gracias a este problema del pecado que nos trae a la muerte. Pero la noticia buena es que por medio de Jesús podemos salir de este ciclo del pecado y muerte. Jesús vino y nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. Y dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado y condenó al pecado en la carne. O sea, Jesús vino para superar el pecado en la carne. No hay otro lugar donde el pecado es problemático fuera de la carne del ser humano. Y Jesús lo hizo y
nos ha abierto un camino de salvación. Entonces, vamos a concluir con este cita de Romanos 6, pensando en la servidumbre del ser humano al diablo y al imperio del diablo y la libertad que podemos encontrar en Cristo Jesús. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de la muerte, así también lo seremos en Él, en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no servamos más al pecado. No somos sujetos más al pecado. No reine, pues, el diablo o el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. No reine el rey de la muerte, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y vamos a concluir allá. Bueno, ya eh, pasó la hora.